Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estamos en temas de aviación, dijo algo importante que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Desde el principio de esta administración prácticamente, y cuando conocimos que el Aeropuerto Internacional o el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este que se iba a construir en la zona de Texcoco, iba a tener ya los días contados, se habló en algún momento de un eje aeroportuario en el Valle de México, donde estuviera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde estuviera el Aeropuerto Internacional de Toluca y donde estuviera el aeropuerto ya civil del Felipe Ángeles. ¿En qué momento va eso? ¿Esto que dijo el presidente va en ese sentido? Hoy el mandatario dijo lo siguiente. Pero se está llegando a un acuerdo con el gobierno del Estado de México y si hay posibilidades, si nos alcanza el tiempo y si tenemos los recursos, se van a adquirir las acciones para que todo el aeropuerto sea público. Juntos, con Jaime Núñez. En la línea telefónica, Carlos Torres, experto en aeronáutica y temas de aviación. Carlos, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a platicar contigo sobre este tema, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, también entender la razón. ¿Cuál es el principal objetivo de que el aeropuerto, en este caso el Aeropuerto Internacional de Toluca, que ya llegó a tener una actividad importante en la aviación comercial, pues pase a manos del gobierno? Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Igualmente, Jaime, muy buenas tardes. Gusto saludarte también. ¿Qué decir de lo que dijo hoy el presidente en torno a lo que hemos visto que pasa con aeropuertos y servicios auxiliares? Cuando el gobierno es dueño de los aeropuertos, es un buen augurio, es un mal augurio. ¿Qué decir, Carlos? Pues mira, comenzaría diciéndote, Jaime, que como no se ha verbalizado así, pero pues al final de este gobierno se terminaron construyendo o diseñando dos nuevos grupos aeroportuarios, uno comandado por la Secretaría de la Defensa, que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles a la cabeza, y el otro grupo aeroportuario es justamente el que tiene al aeropuerto de la Ciudad de México y que eventualmente, ahora con lo que mencionaba ya nada más y confirmaba el presidente por la mañana, se sumaría el aeropuerto de Toluca. Pues para quienes nos escuchan, recordarán, a lo mejor no todo el mundo, pero en el aeropuerto de Toluca pues nacieron las famosas aerolíneas de bajo costo, ¿sí? En su momento Volaris e Interjet y posteriormente Viva, comenzaron sus operaciones en este aeropuerto y cuando vino la suspensión de operaciones de la primera, ahora sí que edición de Mexicana de Aviación, fue cuando estas aerolíneas comenzaron a trasladar sus operaciones al aeropuerto de la Ciudad de México. Con los slots que dejó Mexicana. Exactamente, con los slots que dejó Mexicana, y dejó de ser atractivo para estas aerolíneas pues operar desde el aeropuerto de Toluca. Dejaron algunas operaciones, había más operaciones obviamente nacionales que incluso internacionales, y de ahí pues digamos vino un poco a pique este aeropuerto. Se hicieron algunos esfuerzos que tú recordarás, Jaime, en varios años, donde las propias aerolíneas comerciales, incluyendo también Aeroméxico en su momento, pusieron varias rutas y varias frecuencias dentro del país, incluso algunas internacionales, pero lamentablemente las condiciones meteorológicas y las condiciones de demanda pues impidieron que este aeropuerto pues volviera a tener pues digamos esas épocas de oro como originalmente ocurrió. En términos, digamos, del capital, tú bien lo decías, en su momento este aeropuerto fue de aeropuertos y servicios auxiliares y posteriormente entró una inversión tanto del gobierno del Estado de México como también en su momento de la entonces OHL, que posteriormente, pues cuando se deshizo de los activos de carreteras, aeropuertos y otras obras de infraestructura en nuestro país, quedó en manos de esta empresa que es Aleática, que es a la que el presidente se refería hoy por la mañana y con la que no ha logrado ya desde hace los últimos 3 años encontrar un acuerdo para adquirir el último 49% de las acciones del aeropuerto, y ahora sí que el aeropuerto pues sea totalmente propiedad del gobierno de México. ¿Y qué va a suceder entonces? Porque, a ver, el aeropuerto de Toluca hoy en día tiene en buena parte la aviación civil. Todo lo que sacó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en algún momento, estos aviones jets privados y aviones también con otras características despegan de Toluca. En algún momento Toluca, Carlos, recordarás, llegó a tener un Air Europa con México-Madrid. Un avión, un vuelo también llegó a tener. Vaya, han pasado muchas historias alrededor de este aeropuerto que es subutilizado y podría entrar dentro de esta estrategia de un eje aeroportuario del Valle de México, que ha sido como el gran sueño de este gobierno.
Sin lugar a dudas, Jaime, digamos, yo creo que no están en duda, digamos, las capacidades de instalación y de infraestructura que el aeropuerto tiene. De hecho, la pista es una de las pistas más grandes y más largas que tienen los aeropuertos en México. Tiene justas condiciones para poder operar un vuelo internacional. Y no solo eso, te diría también que, pues digamos, en términos de la conectividad que en su momento el propio aeropuerto tuvo, pues se mostró que estaba en condiciones de capacidad de poder albergar pues a buena parte de los pasajeros que se trasladaban desde la Ciudad de México. ¿Qué viene un poco hacia adelante? Pues yo creo que por un lado seguirse convirtiendo en el principal aeropuerto de aviación, digamos, no regular, como se le conoce en la industria, que son los aviones que tú decías, los charters o los aviones privados. Es el aeropuerto más importante en todo nivel en Latinoamérica, pero la parte, digamos, del avión, o sea, la aviación comercial, pues ha estado constantemente limitada por los planes que han ido y venido por parte de las aerolíneas, y que no me parece de entrada que solo con la compra de las acciones necesariamente esto le vaya a llevar mayor tráfico de pasajeros, dado los esfuerzos que se están haciendo por todos los medios para que en realidad quien tenga el mayor despegue sea el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En ese sentido, estamos platicando con Carlos Torres, experto en aviación. En ese sentido, Carlos, la aviación se mueve mucho. Este mismo día, hoy nos enteramos que JetBlue da por terminado el intento de fusión que tenía con Spirit Airlines, un acuerdo a nivel local, pero una de los sectores de la aviación a nivel mundial que es el más atractivo, como Estados Unidos, y también esta línea de compra de American Airlines de unos MAX 737 en medio de toda la crisis que ha vivido este equipo de Boeing. Pidieron 10 equipos para la aviación, o sea, se mueve mucho, y aquí en México pues seguimos intentando que Mexicana tenga buenos números, que las aerolíneas tengan sus acuerdos en medio de lo que está ocurriendo Delta Airlines con Aeroméxico, que no es una bronca de ellos, sino del gobierno. Vaya, muy, muy movido el sector. Sí, te diría yo, Jaime, simplemente para redondear, ¿no?, en esta lista de malas decisiones desde mi punto de vista que han venido ocurriendo durante toda esta administración, que sigue sin existir, digamos, un plan hacia adelante de a dónde va a ir la industria, porque por supuesto que las aerolíneas comerciales pues tienen la obligación y tienen la concesión para poder operar nuevas rutas y frecuencias, pero necesariamente pues tiene que venir acompañada de una serie de medidas gubernamentales que ya sean desde la elección de los slots en un aeropuerto o los acuerdos bilaterales, ¿no? Ahora, como bien lo dices, está en jaque el acuerdo bilateral con los Estados Unidos, pues, son tantos años, pues poder unificar y poner, digamos, al nivel de otros países en el mundo, y junto con esto, pues un sistema aeroportuario pues que no termina de entenderse al final. Y al aeropuerto de la Ciudad de México se le seguirá dando, digamos, viabilidad, mantenimiento. La candidata decía el fin de semana, el viernes, que se le va a invertir dinero. Prometían también los aviones Embraer para Mexicana de Aviación, pero creo que en resumen, Jaime, te diría yo que son medidas pues aisladas, que no están conectadas necesariamente entre sí, y que ojalá que para la siguiente administración pues no volvamos a caer en lo que ya vimos ahora en este gobierno, que fue pues la pérdida de categoría, y ahora, lo contamos el otro día, las observaciones que la propia Organización de Aviación Civil ha hecho de nueva cuenta a la Agencia Federal de Aviación Civil. Lamentablemente, entonces, si quien entre a tomar, digamos, el mando de la política aeronáutica en la siguiente administración vuelve a hacer recortes o vuelve a pensar que estos recursos no se necesitan, pues no viene un buen tiempo para la industria. No es una buena noticia. Y hoy nos amanecimos con un problema laboral con Viva Aerobús en el aeropuerto de Mérida, que tuvo pues la consecuencia de la cancelación de uno de los vuelos. Había ahí un tema muy encontrado de que parecía que había sido la administración del aeropuerto, pero no. Grupo Aeroportuario de Azur dijo que no, que era un tema propiamente de la aerolínea, y la única afectada fue ese vuelo de muy tempranito de este día. Pues Carlos, gracias, muy movido el sector, y estaremos en contacto contigo para ver qué es lo que nos representa esta industria. Igualmente, Jaime, pues estaremos pendientes si se concreta o no, antes de que concluya la administración, pues la compra de este 49% del aeropuerto de Toluca. ¿Y por qué monto, Jaime? Pues se va a hacer porque hay que seguir haciendo las sumas, ¿no? Eso también, y de dónde viene el dinero, porque el gobierno ya va a tener muchas empresas, pero ahora cómo las va a administrar. Gracias, Carlos, abrazo grande, cuídate mucho.